Let's get high. Hola, bienvenidas, bienvenides y bienvenidos a otro episodio más de Erotopías, Cartografías del Deseo. Yo soy Alejandra Madera y estoy junto a mi amiga, socia, esposa de podcast y más, Mitzi Herrera. ¿Cómo estás, amiga? Hola, bien. Estábamos extrañándoles tener una conversancia así con ustedes, entre nosotras y ustedes, así más íntima, ¿verdad? Como más seria. Sí. Porque el tema del día de hoy es críticas y censuradas. Sí, así como lo escuchan, porque pues ahora resulta que el pensamiento incomoda más que la hipersexualización. Así Exacto. como lo oyen, nos censuraron, amiga, en YouTube. Sí, pues así fue. Pero amiga, pues entonces, a ver, si nos hacemos la pregunta, Échala. ¿por qué Erotopías ha sido censuradas, mientras que otros contenidos, como los que estamos viendo en este mundo que está a 3 doritos, amigas, amigos y amigues, a 3 doritos de que se nos acabe el 20. güey, el chiste del cuento gacho, güey, así, guerras nucleares, genocidios, Bueno, que eso ya está. narco. Que eso ya está. Sí, ¿no? O sea, y ese tipo de contenido es súper explícito, es súper difundido, o contenidos que violentan o que invitan a la violencia, al odio, a la intolerancia, o que banalizan el cuerpo, o que hacen que se goce el cuerpo para el consumo de ciertas personas en particular. Eso no se censura, pero nosotras sí fuimos la gran censurada que nos dieron en el señor YouTube. Ya deja de castigarnos, señor YouTube. Te queremos. Y lo más ridículo y más absurdo, creo yo, que fue en el episodio justamente en el que cuestionábamos que por qué nuestros pezones, que ahí le pone nuestro productor algo, porque eso es lo que nos censuraron precisamente, o sea, en el capítulo... Nuestras hermosas playeras con nuestras shishis. Una playera la censuraron. ¿Qué tal? Y la palabra niple en español. Ajá, así como lo escuchan. Pero, pues, ¿por qué pesa tanto la censura? ¿Qué es la censura? Pues, defínela, amiga. Sí, la Cuéntanos. censura puede ser, pues, manifestada para censurar, para bloquearnos, para controlarnos precisamente, que en palabras de Foucault ya decía, ¿no? Este control del poder, en el que precisamente las voces, qué voces son silenciadas, qué imágenes son silenciadas o censuradas, pero cuando es para ser autónomas, ¿no? Y cuando ejercemos esa autonomía o esa rebeldía y cuestionamos es cuando se censura o cuando se quiere educar, ¿no? Pero cuando es de entretenimiento y entretenimiento que sea precisamente masculino, pues ahí sí luz verde, ¿no? Luz verde para los cuerpos y sobre todo ya sabemos que los cuerpos heteronormados, ¿no? Porque si son gordos, si son disidentes, si son con alguna diversidad funcional física, o que sea visible, pues entonces eso también lo censuran porque eso no es propio, ¿no? Claro. Es muy subversivo. Sí, y aparte, pues no sé, ya lo habíamos como comentado en algún momento cuando estábamos presentes con Ali, que mandamos un hermoso saludo a Diversa, que es este espacio que amamos, como pues hemos normalizado mucho la violencia en general, ¿no? Y entonces, incluso en plataformas como en YouTube, podemos encontrar videos sumamente fuertes en términos de carga de violencia, explícitos, pero esta censura no solo es más bien como una extensión del mundo real, porque, por ejemplo, muchos padres que educan a sus hijas e hijos en la homofobia y en la transfobia, no quieren ver a personas de la comunidad LGBTQ+, tener expresiones de amor, por ejemplo, pero no les conflictúa que sus hijas e hijos estén expuestos
a la violencia que se ha normalizado, ¿no? Claro. Entonces es peculiar esta censura que ha recaído sobre nosotras, porque en ese específico episodio, vayan a verlo, denle like, compartan. Sí, porque curiosamente, pues ya saben, como nos baneadito, pues no lo visibiliza, ¿no? YouTube obviamente no lo circula y precisamente en ese y en los siguientes episodios pues no tienen menos vistas precisamente views. Por eso, ¿no? Entonces sí les invitamos a que vayan a ver los últimos episodios y si no han visto desde el principio, pues que se lancen interactúen. A ver, interactúen, pero ya saben que desde el respeto, o sea, respetamos las diferentes opiniones siempre y cuando vengan cargadas de respeto. Y pues justo eso, ¿no? O sea, es interesante cómo la censura recae sobre el cuerpo que es autónomo, que es político y que no está objetivado para el placer y el deseo de las otras personas. ¿Quién censura, amiga? Precisamente censura el Estado, la Iglesia y ahora pues tocan los algoritmos, ¿no? Los algoritmos moralistas. Que por supuesto los discursos que son legitimados, bueno, más bien los discursos que son permitidos son aquellos que van a legitimar la autoridad, ¿no? Claro. Entonces, bueno, ya entrando en materia. ¿Desde cuándo nos andan censurando? Desde siempre, diría mi abuela, es la misma gata nomás que revolcada, así es sencillo. Fíjense bien, en la antigüedad, la antigüedad por supuesto occidentalizada, ¿no? De la que luego tenemos registros históricos como tal, no es la única época previa a la modernidad existente, pero al menos de la que tenemos conocimiento. Grecia y Roma, por supuesto, ya conocían formas específicas de censura, especialmente aquellas que estaban asociadas a la moral pública y el orden político. Pero acuérdense que esta condición de la moral está siempre supeditada al tiempo y al espacio, incluso a la condición cultural en la que se desarrolla, ¿no? Porque, por ejemplo, mucho se ha hablado como de las expresiones sexuales en los griegos, particularmente en los atenienses, claro. La homosexualidad era moralmente muy aceptada, ¿no? Pero, por ejemplo, que una mujer se atreviera a participar en el ágora pública en términos políticos, censurable, súper censurable, ¿no? Entonces, sí. Eso, la moral siempre está supeditada a tiempo, espacio y condición cultural. Y fíjense bien, en Roma incluso teníamos esta figura del censor. Sé que suena muy extraño. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Pero el censor justamente era un magistrado, como una especie de servidor público, suena familiar, que era obvio responsable de supervisar los comportamientos, los discursos públicos y hasta el patrimonio de los ciudadanos. Ay, pero ¿qué tal en las fiestas, amiga? ¿Y las horchatas? Ya sé. Ya no puedo decir las palabras correctas como sexóloga educativa. Me cuesta trabajo no poder decir estas palabras correctamente porque si no, ya no censuran. No puedo decir orgía, que ahí me van a tachar y me ponen un pato o algo. Edu, le pones la cara de el Calígula. Ay, sí, ya sé. Así, para que se entienda, porque era re. Ay, sí, porque además, acuérdate, tu vampiro. Andabas ahí la vasija pintada. Sí, porque se han rescatado vasijas y demás esculturas de aquella época, ¿no? En Pompeya, que eran muy eróticas y que se destruyeron, obviamente. Pues los baños romanos, amiga, exacto, ¿no? Siempre. Exacto. Mire, una cosa otra vez aquí gozosa, pero doble moral. Sí, aquí no les patologizamos nada ni les juzgamos, pero efectivamente las flexibilidades morales eran muchísimo más en términos de lo sexual, pero efectivamente los discursos que eran censurados, es decir, la censura existe, pero frente a aquello que no legitima al Estado, exacto, que no legitima la estructura, ni al orden, ni a las religiones, ¿no? Ajá. Que bueno, ya sabemos que las buenas costumbres. Los antiguos eran repaganos, bueno, pero era su religión, uh-huh. Para nosotros es una religión pagana o mitología, pero pues para ellos era una cuestión, religiosa, ¿no? O sea, eran sus dioses y lo que no legitimaba a los dioses, pues entonces se censuraba.
lo que no legitimaba la estructura política se censuraba y la censura se daba. Sí, y es bien chistoso cómo la historia ha ido modificando también el porqué de las cosas, ¿no? Así de, sí. Pues claro, eruptó y se destruyó todo, el volcán destruyó todo porque eran puras cochinadas lo que hacía esa gente, por eso fue el castigo divino, ¿no? De esas desviaciones, porque claro que ahí sí también patologizaban y ahí sí, pero esta doble moral siempre, ¿no? Pues con la Edad Media, ¿no? Presente, ajá. Presente. Así es, amiga. Y bueno, eso es en la antigüedad. Pero en la edad, ¿en dónde nos quedamos? En la Edad Media pasamos, pues acuérdense que la Edad Media occidental, otra vez, perdónenos que andamos muy eurocentradas en este asunto histórico, también. Pero bueno, no nos queda de otra porque pues somos un país colonizado que fue educado bajo los parámetros europeos. Entonces, la Edad Media tiene dos características, tiene una característica importante. Se institucionalizan dos de las religiones monoteístas que hasta nuestros días prevalecen. Esas religiones son, por supuesto, el cristianismo, es decir, se institucionaliza como una institución, sí, hermanas, hermanos. La Iglesia Católica es una institución, les guste o no, sean fanáticos de ella o no, pero pues es eso, una institución que hasta tiene un estado chiquito, pero repotente, poderoso, ¿no? Pero poderoso. Económicamente re fuerte. Entonces, se institucionaliza el cristianismo y también se formaliza y se institucionaliza el Islam, que por supuesto, igual que el cristianismo, tiene antecedentes judeo tradicionales, ¿no? Es decir, viene justamente del judaísmo hebreo y bueno, pues cuando se institucionaliza el cristianismo, ¡tras! Que nos viene la Santa Inquisición. Horrible la cosa, o sea... Y de santa no tiene nada, ¿eh? El Nietzsche decía que el cristianismo era el platonismo vulgarizado porque justo es esta introducción, podríamos decir, a la censura moral que está bastante vinculada con el castigo del cuerpo, por supuesto, con el castigo de la sexualidad y con el castigo de la palabra, ¿no? Por ejemplo, pues el arte medieval tenía que ver justo con educar a las personas porque no sabían hablar latín, que era en donde se expresaban los textos sagrados, ¿no? Sí, por ejemplo. Claro. Pero eso, ¿no? O sea, échense una vuelta al arte medieval religioso y todos están recubiertos en comparación al arte religioso, por ejemplo, renacentista, ¿no? Donde hay harta encueración. Harta piel. Harta shishi. Pero igual censuradita la cosa, ya saben. Sí. Y, la Inquisición, amiga. Sí, pues la Inquisición ahí nos viene a quemar a las brujas. Pues sí, porque ¿qué es lo que se castiga en la Inquisición? Precisamente personas que ejercían su libertad en autoexplorarse, en hacerse el autodelicioso, y personas, mujeres, sobre todo sabias de las medicinas ancestrales, las parteras que practicaban esta ginecología, ¿no? De manera bastante natural, y las borraron no solo físicamente, sino también algún antecedente que pudieran haber dejado, ¿no? Como notas, escritos o alguna evidencia que ellas eran las que habían logrado ciertos avances en medicina o en otras cuestiones, pues eran literalmente o borradas o se lo adjudicaban algunos hombres, ¿no? Sí. Entonces, y que también pues la herejía, ¿no? Era considerada herejía cualquier persona que pues se encontrara teniendo estos encuentros pues eróticos que se salían de la norma de lo que permitía la Iglesia, ¿no? Ya decíamos en los otros episodios cómo la masturbación también era controlada a través de los alimentos, ¿no? Entonces que pues era algo bastante... Sí, ahora lo vemos de una manera muy ridícula, pero que en esa época pues tenía mucho peso, ¿no? Y la menstruación sobre todo también, y que hoy por hoy seguimos cargando con esas violencias a mujeres menstruantes o a personas menstruantes. Y lo platicábamos también en el episodio de la vergüenza. No sé si se acuerdan. Si no se acuerdan, vayan. Bien sencillo, vayan al canal
y lo reproducen y así ya se acuerdan e interactúan. ¡Ay! Ya ven, ahí luego la Iglesia Católica castigándonos con el cuetón. Saboteándonos. Con el cuetón aquel. Pues eso, ya lo habíamos platicado en el episodio de la vergüenza, cómo se implementaban estos mecanismos para censurar, ¿no? Así la es. exhibición, el castigo, la tortura, la horca, etcétera, ¿no? Pero también se establecieron listas negras, es decir, se hizo como un listado específico de qué cosas eran publicables y leíbles porque legitimaban el discurso oficial y qué cosas salían de ese y merecían el castigo, que implicaban cosas graves, ¿no? O sea, ya sabemos, váyanse a los museos de la Inquisición para que vean que ahí había cabeza así como de cómo torturaré a un humano de la forma más radical posible. Más cruel. Ahí. Sí, o sea, híjole, a mí me sorprende cómo el ser humano implementa su creatividad para hacerse sufrir, o sea, para hacer sufrir a la misma especie y a otras, ¿no? Es como, ¿por qué no utilizas esa creatividad para otras cosas? Como para la paz. Exacto. Como para la salud, para la medicina, para tener salud y no que nos enfermen más, por supuesto. Para cartografiarte con el delicioso y el autodelicioso. Para que te cartografíes la cola. Diría mi mamá. Tranquilo, a los grafiteros, ráyate la cola. Pero pues eso, ¿no? El cuerpo de la mujer va a ser particularmente censurado porque pues es el territorio particular de la censura, porque es el territorio de la propiedad del otro, ¿no? Sí, Foucault en el texto, no en este texto del orden del discurso, pero sí ahorita se lo saco de allá dentro de la biblioteca, en el de Historia de la Sexualidad, por ejemplo, habla de esta historia de las naves de los locos, que eran barcos donde se metían a las personas que salían de la norma y meten a la cárcel, meten a estos barcos a una mujer que afirmaba que su cuerpo era de ella y no de su esposo, ¿no? ¿Cómo se le ocurre a esa mujer? Es el espacio de la censura, es el espacio de la propiedad y pues también la censura cambia, ¿no? Como piensen en el siglo XVI con el rey Luis XIV o Luis XVI, como por ejemplo las shishis eran territorio muy expuesto, pero las pantorrillas, no, o sea, eso estaba censurado. ¿Por qué? Porque la erotización recaía sobre otra parte de la piel y entonces la censura también pues se va ahí modificando, ¿no? Sí, como en diferentes culturas, en diferentes religiones, ahí lo vemos con el burka, ¿no? Que están totalmente cubiertas estas mujeres. O sea, ni siquiera se les puede salir un cabello, porque pues no, ya andarían de lujuriosas. Entonces pasamos de la iglesia al Estado, porque pues no solamente la iglesia nos censuraba, resulta que el Estado también. Entonces, en el Estado, con el surgimiento del pensamiento ilustrado y con la prensa o la libertad de expresión y demás, pues surgen estas monarquías, estas dictaduras, estos imperios que van a estar ahí controlando qué se dice y qué no, porque además ya sabemos que siempre tienen la prensa comprada, ¿no? Tienen ahí sus propios canales privados que van a difundir lo que se quiera, la imagen que quiera resaltar el gobierno, ¿no? Y el pueblo, pues como siempre, si alguien tiene o contradice estos pensamientos, pues entonces encuentran la manera de desaparecerles, de censurarles. Sí. Sentí así que tenía una diana de... pero eso, ¿no? O sea, desde que la modernidad comienza a generar un conocimiento, bueno, no es que no se generara antes, ¿no? Pero que logra cooptar más el conocimiento fuera de la institución religiosa, pues empiezan a utilizar otros mecanismos, ¿no? El teatro, los libros, los periódicos. O sea, bien sabemos, por ejemplo, el caso que es famosísimo de Galileo Galilei, ¿no? O sea, cómo se le cita en el papado para hacerle todo un juicio alrededor del texto que habla en torno a la modificación del sistema
solar. Ayúdanos, Jesús. Ayúdanos, Jesús. Ya es la hora de No misa. te va a ayudar Jesús porque estás hablando mal de él. No, de Jesús no. Y pues sí, ¿no? Como esta vinculación entre el conocimiento y el Estado, lo que legitima, o las autoridades como más dominantes, ¿no? Como la Iglesia y el Estado. Sí. Pues tenemos la historia de Galileo Galilei, ¿no? Cómo va a morir en la más radical de las pobrezas, porque sus grandes benefactores, sus mecenas tradicionales, lo dejan a un lado y él está como muy en esta situación de tener que retractarse, ¿no? Porque incluso la forma en la que él publica la posibilidad del modelo heliocéntrico como una tangibilidad científica lo hace a través de una novela que es en realidad como ficción, ¿no? Ajá. Es lo que logra sacar a Galileo de la muerte directa a la que iba a partir de la censura, ¿no? Que es algo de lo que no va a gozar, por ejemplo, Tomás Moro cuando se opone al rey, entre otras cosas, ¿no? Y a mí me encanta mucho una historia de un gran teólogo que fue un teólogo de la liberación que además fue gran consejero de Francisco, papá que se nos acaba de ir al cielito lindo con Jebús, y que a Leonardo Boff, papa previo que era Benedicto, el alemán, sí, Ratzinger, Benedicto, cita a Leonardo Boff, que es este teólogo de la liberación brasileño, para ver la discusión sobre parte de la dinámica de la censura, esperando que Leonardo Boff se disculpara, sino para excomulgarlo justamente de la iglesia, ¿no? Y entonces es súper cagado porque a él sí lo iban a excomulgar, pero ¿sí? No a los miles de pederastas, ajá, ¿no? Exacto. Exactamente. Entonces llaman a Leonardo Boff a la audiencia para ver si lo excomulgan o no. Y entonces llega Leonardo Boff a la audiencia y en lugar de inclinarse frente a Ratzinger y el Papa, voltea a la silla que está en el Vaticano y que se tiene conservada por ser patrimonio, porque es la silla en la que se sienta Galileo durante su juicio, y en lugar de inclinarse ante Benedicto, voltea y se inclina a la silla y le hace una reverencia a Galileo, ¿no? Simbólicamente. Y entonces Ratzinger es así como de, esta era una audiencia para saber si te excomulgábamos o no. No se va a hacer la audiencia, pero si cae de derechito, ¿no? Excomulgado. Claro, porque hay una reconfiguración en la autoridad, ¿no? Entonces, ¿quién tiene la autoridad? Establece qué discursos son aceptables y qué discursos no son. ¿Y cuáles son verdad? Porque ajá, incluso cuando alguien quiere denunciar la verdad, pues se le tacha luego de que está demente, que se metió quién sabe cuántos hongos, que quién sabe dónde sacó eso. O sea, se le ridiculiza y ahora lo seguimos viendo, ¿no? Se sigue ridiculizando a estas personas tratando de desestimar lo que tengan que decir. Sí, y el Estado va a ser súper fuerte, ¿no? Claro. O sea, ya en la modernidad tenemos todos los, pues los totalitarismos que hace 80 años estaban en súper vigor en Europa y que hoy por hoy parece que esa ultraderecha horrenda, racista, sionista, poder. Está regresando con todo el poder de la desuscripción de la vida, ¿verdad? Vamos a utilizar palabras que no nos censuren. Entonces, pues ya sabemos el Partido Nacional Socialista, por supuesto el fascismo italiano, el franquismo español, que también fue súper sanguinario. Muy sanguinario. El stalinismo, que todo mundo juzga mucho al nazismo alemán, pero el Stalin, el Joseph Stalin, amigas, amigos, se chutó más gente que el propio Don Bigotes, ¿no? Don Bigotitos. Don H. Don H. Y el partido, ¿no? Y pues las dictaduras militares latinoamericanas, ¿no?
Sí. Estábamos hablando, justo ayer estaba recomendándole a mi amiga estos textos que a mí me parecen extraordinarios y fascinantes de la coreana Han Kang. Léanla, no manchen, léanla. Y ella tiene 2 libros maravillosos, uno que es Imposible decir adiós, que habla sobre la historia de la masacre que pasó en Corea en el 48 después de la Segunda Guerra Mundial en la isla de Jeju, y el de Wangkong, me parece, que es el otro libro que se llama Actos Humanos, ¿no? Extraordinario. Justo, o sea, esas prácticas de violencia que erradican pueblos, que erradican poblaciones enteras, hermanas y hermanos, no la estamos viendo en los medios de comunicación oficiales. Y que en todas partes ha ocurrido, ¿no? Aquí lo teníamos con el 68, que se silenció a los estudiantes, a Argentina, en Argentina, Chile, en Colombia también tenemos en Uruguay. estas guerrillas, así es. Uh-huh. Sí, las dictaduras latinoamericanas, que son, por supuesto, unos tentaculillos ahí armados. Cuba, Cuba. Por supuesto, del caso específico de cómo Estados Unidos va a extender ahí sus tentáculos de América para los americanos. Y ya sabemos que muchas de esas dictaduras militares se formaron en la Escuela de las Américas y que, por supuesto, la Operación Cóndor implicaba la imposición de esos estados neoliberales militarizados que destruían cualquier oposición, ¿no? O sea, claro, si se lanzan a los museos de la tolerancia, que no tienen que ver con el judaísmo ni el holocausto. Y aquí sí me gustaría ser muy puntual, súper puntual, en relación con las hermanas y hermanos judíos que no son personas sionistas, no tenemos nada en contra de ustedes, sino solo de un ente colonialista e imperialista que está en ocupación de un territorio que no le corresponde y que está desapareciendo, tengo que cuidar mis palabras, a toda una población que les dio la bienvenida en el 48, ¿no? Que es la población palestina. Porque no quiero que se asuma que mi posición pro-palestina es una posición antisemita, cuando el pueblo judío es un pueblo muy querido y admirado por mí, pero no es el mismo caso de esta posición política del sionismo, ¿no? Ahí sí estoy enteramente y profundamente en contra, ¿no? Entonces, pues está bien radical, o sea, sí, la censura se ha extendido a la muerte, pues, o sea, no es solo sí, castigarnos el canal unas semanas. No, es que precisamente por eso queríamos hacer este episodio y creemos que es sumamente importante hablar de la censura y dedicarle el tiempo o al menos la importancia que se requiere, porque precisamente cuáles son las voces que se están callando, por qué se están callando, justamente eso queríamos, ¿no? Incomodar, pero pareciera que yo al principio cuando hablaba del proyecto con Mitzi, precisamente hablábamos de que queríamos, ese es uno de los objetivos, ¿no? Si te incomoda, entonces estás en el lugar correcto, porque precisamente queremos causar esa incomodidad para que cuestiones y no pienses igual que nosotras, ¿no? A final de cuentas, nosotras no venimos a querer implementar ninguna... O a imponer, ¿no? O imponer, exacto, imponer ninguna ideología o demás, o nuestros propios creencias y pensamientos, sino cuestionar, ¿no? Cuestionarnos desde dónde parte y por qué a nosotras, o por qué este podcast se está censurando, ¿no? Que es desde esta agencia corporal, además, ¿qué es corporal? Esto que estamos mencionando ahorita... Corporal femenina. Corporal femenina, y esto que estamos hablando, obviamente ya lo estamos extendiendo a otras áreas que no sea solo la corporalidad femenina, sino también en otras muchas áreas que ya lo teníamos, ¿no? Con el arte, con el periodismo, con otros canales de difusión en cuanto al arte y en cuanto a los cuerpos, las cuerpas y cuerpes que están causando como esa incomodidad, ¿no? Porque para quién es incómodo y quién dictamina qué se dice y qué no, y en la actualidad pues lo estamos viendo y nos llama mucho la atención que pareciera que en las redes sociales hay una libre expresión, pero no, porque abundan los mensajes de odio, esos comentarios de odio, ¿por qué no los censuran? ¿Por qué el algoritmo no detecta que es violencia? Pero a nosotras que hablamos de pezones, de liberar el pezón femenino, por supuesto, es
en automático censurado. Eso nos bota muchísimo y valdría la pena que ustedes también pues le echaran ahí una repensada. Lo traemos a colación especialmente porque pareciera que no tiene que ver con el tema del cuerpo, pero se castiga a los cuerpos, ¿no? O sea, las personas chilenas de la oposición se las desaparecía y se las tiraba al mar, ¿no? O se las tiraba, se las enterraba en el desierto. Es decir, los cuerpos siempre son el territorio donde se da el castigo propiamente, ¿no? Entonces, es súper fuerte porque, pues, México, por ejemplo, es uno de los países, bueno, en este caso en particular, es el país más peligroso para los periodistas, para el ejercicio periodístico. No manchen, eso es gravísimo, es súper fuerte, ¿no? Es uno de los países más peligrosos para ser mujer, para ser artista queer, para ser mujer trans. O sea, el promedio de vida de las mujeres trans es de 36 años. Las posibilidades de profesión de las mujeres trans son limitadísimas, ¿no? Entonces, o al trabajo sexual o al trabajo esteticista. Y eso es radical, porque ¿qué tal que una de ellas quiere ser política, funcionaria pública? ¿Qué tal que una de ellas quiere ser docente? ¿Qué tal que quiere ser maestra de kinder? Es decir, es muy complejo cómo la censura también limita cómo nuestro cuerpo habita el mundo, ¿no? Y pues nosotras lo experimentamos en carne propia, muy digitalmente, porque amigas, hemos sido súper baneadas. O sea, no saben, pedíamos a las personas que revisaran el canal y batallaban en encontrar el canal justo por la censura, ¿no? O sea, no salen las recomendaciones, etcétera, ¿no? Entonces les pedían que verificara su edad. Ajá. ¿Es usted mayor de 18 años? Exacto. Como si los padres de estas generaciones no fueran luego muy negligentes y expusieran a sus peques de los 6 años a la cultura del no por, ¿no? Porque el papá no cerró bien el buscador del celular, porque el papá tiene ahí su peli en su recámara. O la mamá tiene ahí sus nudes. Exactamente, ¿no? Entonces, es complicado, porque tiene que ver con la legitimación de lo que sí puede ser visto, dicho o expuesto y de lo que no. ¿Y cómo se expone? ¿No? Claro, porque si también es la educación, entonces ahí también pues entra la censura, ¿no? Ahorita que mencionabas a las infancias y estas negligencias de las cuidadoras, pues yo como educadora en sexualidad y que trabajé algún tiempo con infancias, me percataba de eso, ¿no? Ese escozor que causaba en las personas el que yo hablara de sexualidad con sus infancias, cuando decías, pero le estás exponiendo a ver programas para adultos, o sea, no precisamente que sea de la cultura no por, pero sí en el sentido de exponerle a un lenguaje sumamente inapropiado, a dinámicas de violencia súper explícita, y ahí pareciera que hasta se sienten orgullosas de que sus hijas estén consumiendo eso, incluso en la vestimenta, ¿no? La hipersexualización, ya sabemos, en las niñas, esta cultura del narco también, en la que los niños se sienten totalmente hombres si visten de y que se ha vanagloriado, ¿no? Claro, y que la violencia pareciera que la alaban, pero cuando queremos entrar desde la educación y desde un nivel de conciencia importante y que está obviamente bien documentado y la evidencia científica ahí está en que entre más estás educada en educación de la sexualidad, tardan más las personas en tener encuentros eróticos sexuales, ¿no? Entonces, y es menos el riesgo de un embarazo infantil, es menos el riesgo de transmisiones, de infecciones de transmisión sexual, de abusos, que ojo, aquí los abusos en infancias suelen ser normalmente, en su mayoría, de su núcleo, personas más cercanas. Así es, no es que vaya ahí una persona, porque está el estigma todavía, ¿no? De que hay una persona que está súper tatuada y el cabello largo y viste de tal manera, ese es un delincuente. Y no, resulta ser que estas personas son las que están mejor vestidas en el sentido de
camisita, fajadas, el pantaloncito godín, el zapatito, el lentecito, ¿no? Una figura bastante responsable pareciera, y son quienes son los depredadores, número 1. Entonces, aguas con eso. Y la censura, ¿no? Desde esos espacios, ¿no? Desde que mamá, papá o quien nos está viendo es como, ay, no, van a pervertir a las personas, o de qué están hablando, ustedes no, le vas a exponer, y es cuando, no, al contrario, les estamos dando las herramientas para que puedan, que tengan una voz para denunciar, ¿no? Ya lo veíamos también con Pelo Pincho, de estas personas que violentan y hay personas que tienen una salud mental bastante deteriorada por estas violencias, ¿no? Entonces sí es como desde dónde nos censuran y qué sí dejan pasar. Y eso desde la normalización de ciertas violencias, pero la exclusión de discursos críticos, ¿no? Así es. Y pues retomemos la actualidad. Sí, porque después nos dicen que nos dispersamos mucho, amiga. Jamás. Aquí todo tiene valor. Claro, hermanas, y además somos no monetarios, neurodivergentes. Sí, ay, perdónennos, ¿eh? O sea, hoy por hoy existe censura todavía del Estado. O sea, claro, sabemos, por ejemplo, nuestro caso más actual es los Estados Unidos de Norteamérica, que tienen controlados los medios de comunicación tradicionales, que son todos estos noticieros, ¿no? Sabemos ahí el compinche vínculo que existe entre el gobierno norteamericano y la cadena Fox, por ejemplo, ¿no? Se sabe perfectamente cómo hay censura. Y también sabemos cómo la red TikTok justo estaba a punto de ser quitada o sacada de los Estados Unidos, justamente porque la población juvenil estaba informándose ojo, no es una guerra, es un genocidio, del genocidio que se está llevando a cabo hacia el pueblo palestino por parte del ente sionista Israel, y querían sacar a TikTok justo porque llevaba a los jóvenes a cuestionar las noticias legitimadas o que legitimaban el discurso estatal, que sabemos que Estados Unidos está vinculado con Israel porque Israel es el brazo armado en el Medio Oriente y en muchas otras partes de los Estados Unidos, ¿no? Ya no le gusta hacer la imagen del güey que interviene en todos lados, entonces ahora ya tiene al amigo para que intervenga, ¿no? Préstame tu bandera, por favor. Sí, entonces se sabe ese baneo, ¿no? O sea, ese objetivo de radicalizar. Pero, por ejemplo, nosotras y nosotros, las modificaciones discursivas, ¿no? Hay en Estados Unidos y el resto de Latinoamérica hay un profundo bombardeo que está muy cargado de islamofobia, por ejemplo, ¿no? Y que se asocia inmediatamente al Islam con el terrorismo. Amigas, amigos, amigues, es una religión como cualquier otra, y no todas las personas que participan en esta religión tienen prácticas de carácter terrorista, ¿no? O sea, ¿y qué Estado más terrorista que uno que es colonial, intervencionista y armado hasta los dientes? Si eso no es terrorismo, entonces yo no sé qué sea terrorismo, ¿no? Es que todos los demás países somos terroristas menos él. Ajá, exacto, ¿no? Sí. Pero justamente esta dinámica es como muy interesante, ¿no? Porque hay islamofobia, hay Es que ahora, es que van cambiando como de chivo expiatorio. Sí, claro, porque hace unos años eran las personas negras, hace otros años eran las personas árabes, y era como general. Pero musulmanas, ¿no? O musulmanas, pero en su general era como se ve árabe o musulmana, es terrorista, ¿no? Y esta violencia que se ejercía y esta como control social, ¿no? Como de ahí va esa señalización y esa violencia. Perdón, amiga, es que dijiste así como, se ve como musulmán, como árabe, y yo. Porque
Ya saben que me Call me gustan. baby. O sea, la gente, por ejemplo, todo el tiempo nos está diciendo a las personas que somos pro Palestina, pues a ustedes qué, ni les topan, ¿no? Ni les pasa. Amigas, amigos, amigues, Aquí estamos no hay a 3 problema. doritos, güey. A 3 doritos de que el Trump dictamine terrorismo, A México. que ya definió al narcotráfico como terrorismo y nos invada, ¿eh? O sea, Y yo... con esos discursos de odio hacia los mexicanos y las Exacto. mexicanas, pues en una de esas hasta nos vienen a exterminar, ¿verdad? Chútense la violencia en Los Ángeles con las personas migrantes, cuando el gobernador está defendiendo a las familias migrantes. Claro, toda California es una de las economías más importantes, no solo del país, del mundo. Claro, Y claro, por eso se quiere el otro independizar. interviniendo ahí sobre las familias. ¿Qué sostiene esa economía? Las personas migrantes, ¿no? Entonces, esos discursos son esa manipulación. Los migrantes no pagan impuestos, los árabes son terroristas, Aquí los tampoco pagan narcotraficantes impuestos. son terroristas. Dude, a ver, ¿qué onda con esos, con esa manipulación discursiva que justamente nos lleva a prácticas de odio y de intolerancia hacia las otras personas? Ah, pero censuras a las morras que se pusieron una playera con tetas. O que marchan en tetas. Gran control, ¿eh? Así como bien enfocadas esas energías, ¿eh? Como chingón. ¿Puedo decir eso? ¡Woohoo! Mi productor no me censuró. Pues tu productor no, pero el YouTube sí. Señor YouTube, por favor, no me censures. No más. Entonces, pues eso, hoy por hoy ya vimos lo hipersexualizados. Ya lo habíamos hablado en nuestros otros episodios. Y lo seguimos La hipersexualización en los streaming, o incluso en redes como TikTok, donde las pequeñas, muy pequeñas, salen ahí bailando. se muestran muy que son libres de hacerlo. Sí, El problema es quién consume sus videos después, bajo qué prerrogativa lo consume después, ¿no? Claro. La carga es como compleja, ¿no? O, por supuesto, esta lógica moralina comercial que consolida o sea, bien lo decías, ¿no? ¿Quién estaba del lado de Trump? Jeff Bezos, Mark Zuckerberg y, por supuesto, nuestro adoradísimo y psicópata Elon Musk, ¿no? Que ya se pelearon, pues, ahí como que ya dijeron, no, tu carrito no me gustó, córtalas. Mi casa es más grande que la tuya. No es eso. Oigan, pero ¿a poco no les parece que ese pleito es justo lo más, más icónico del Pride, ¿no? Es como... Ay, no, sí, mana, no. Sí. Amigos de la comunidad, No se enojen, les amamos. por favor, Solo sí. estamos haciendo réplica de un chiste que una compa gay hizo. Bueno. Sí, porque si no también nos andan diciendo que... No. Aquí... Que no. Y bueno, les traemos referencias, amiga. Sácalas. Yo las modelo y tú las explicas. Pues ya saben que nosotras no podemos vivir sin Foucault. Bueno, sí podemos, pero nos gusta mucho Le aquí queremos. mencionarle. Pues sí, porque él dice que justamente se ejerce más eficazmente el poder cuando no se prohíbe o no se censura directamente, sino que se hace desde esta norma. Uh-huh. Y cuando pareciera que muy sutil, y porque claro, si te prohíben es muy evidente y puede empezar como a alborotar el gallinero, ¿no? Como ahí decimos en algunos pueblos. Pero si no, cuando es más sutil, entonces es cuando controlas. Y acá nos lo hicieron muy... Ahí la está invisibilización. el ejemplo tan claro que nos hicieron, que es el silenciarnos, ¿no? El omitir nuestro contenido. No, sí, mira, ahí está, pero no lo difundo, ¿no? Así, ay, qué dramáticas, ahí está el canal. Ajá, así de... Ahí está. Sí, y tienes derecho de réplica, puedes enviar tus comentarios, pero cuando los enviamos... No, pero no... ¿Tampoco? O sea, se llama apelación, La apelación, pero en sí. la apelación no me dejaron poner la explicación. Solo me dejaron apelar, Ajá, pero no me permitieron dar una ni explicación. screenshot ni nada. Este es un podcast que trata de compartir y pues pensamiento crítico, Claro, ¿no? y desde la educación, no, ojo, es educarnos, pero tampoco es como tenemos la verdad absoluta.
partimos aquí de información que obviamente tiene bases científicas y la investigamos, pero tampoco es imponerles absolutamente nada. Solo es como, acá está, a nosotras nos... Estas son las referencias. Estas son las referencias, aquí lo ponemos, estos son nuestros cuestionamientos y reflexiones y ustedes sabrán si lo toman o no y le entran también como a este cuestionamiento, ¿no? Entonces, pues sí, él decía que esta censura, pues claro, ya no grita de prohibido, pero sí desde lo oculto, ¿no? Desde lo que está ahí clasificado y invisibilizado. Y pues ya saben que acá siempre les vamos a citar a la maravillosa, siempre extraordinaria, nunca ordinaria, Bell Hooks. La amamos porque sí. Y bueno, ella va a analizar, por supuesto, los cuerpos negros, por supuesto, y cómo han sido construidos sistemáticamente a partir de la mirada blanca, masculina y, por supuesto, colonial, que les ha exotizado, les ha erotizado y también les ha animalizado, por supuesto. Y no significa que no seamos animales, somos animales porque no somos vegetales, porque no somos minerales ni hongos o del reino fungi, aunque lo deseemos con todo el corazón, yo. Pero somos animales humanos. Sí, seré hongo algún día. Convertirás en hongo. En micelio. Y bueno, Bell Hooks lo que va a hacer es criticar ampliamente el rol de los, por supuesto, medios de comunicación. También va a hacer una crítica importante de la moda, por ejemplo, y la publicidad, el cine y la producción de estas imágenes, ¿no? Y por supuesto, fíjense cómo se normaliza la publicidad, ¿no? En México es muy común, que ya lo hemos mencionado, no ver rostros morenos, ¿no? O sea, que la publicidad sea de personas blancas, sí, incluso en nuestros propios episodios que a veces necesitamos ciertas herramientas visuales, no encontramos. Metemos al Edu en harto problema. Nuestro productor se mete ahí en conflictos y le andamos diciendo que no queremos más gente blanca. Es que esa gente no nos representa. Pero justo porque está, o sea, el grosso de los medios y de la moda, pues presenta estas figuras. Y cuando presenta figuras alternativas, pues lo hace de forma exotizada, ¿no? Así como déjalo lo exótico, ¿no? Como la persona negra en medio de las blancas. Y si es morena, una persona indígena. O sea, totalmente así, ¿no? O las personas indígenas solo pueden comportarse así. Si se comportan se tienen así, que ver de es cierta un mal manera. Indígena, ¿no? O sea, como si todas las personas indígenas tuvieran que verse iguales. Exacto. O pensar iguales, o no tener agencia, o no tener autonomía o participación política, ¿no? Una cosa inteligencia, rara. ¿no? Intelecto, así que se piensan como personas salvajes, ignorantes. Ignorantes sobre todo, ¿no? Y bueno, lo que este cuestionamiento es a lo que ella denomina la política de la representación, y pues aquí no importa solo lo que aparece, sino cómo aparece, desde qué mirada aparece, ¿no? Claro. O sea, yo he ido, cada vez que voy, y ya tengo mucho sin ir porque ahora atiendo mi salud ginecológica con las parteras, pero cada vez que me paraba en un consultorio ginecológico, que ahora tienen mucha publicidad, por ejemplo, sobre fertilidad, porque cada vez está siendo un problema más grave en la salud humana, todas las familias que aparecen, punto número 1, son heteroparentales, blancas, y se muestran con su casita y su perrito. Así. Sí, y su columpio, ¿no? O sea, como esta cosa de... A ver, pero así las familias... Así te vas a ver si tienes hijos. O sea, una mujer también puede apelar en su soltería a una práctica de implantación o de otras cosas. Es justo maternando ella sola, si su compañera es queer como ella, o si son dos hombres, que alguien en su familia, sin explotación de cuerpos pobres, participó en la subrogación. Es decir, hay muchas alternativas de representación, pero ¿quién nos las muestran? Pues la heteroparental, heterosexual, que va a consolidar los valores sociales generales. Y pues tenemos ejemplos. El primer ejemplo es post-no porn. ¡Ay! Casi caía. Sí. Post-no porn. Acá traemos a Erika Lust, es una sueca, es una guionista que precisamente trabaja en entretenimiento para adultos
adultes. Y pues ella dice que ella es feminista y su contenido parte desde ahí, ¿no? Porque precisamente a ella también la censuraron, la banearon y la cancelaron, ¿sí? Le cancelaron su canal de Instagram precisamente porque pues ella decía, no, a ver, yo me dedico a esto y yo sé perfectamente cuáles son los límites de lo que puedo mostrar y que no puedo mostrar, ¿no? Sí, una va agarrando callo, ¿eh? Claro, tanto en las redes como en plataformas. Entonces, siempre le bajaban como sus publicaciones y alegaban que pues estaba como infringiendo las normas de la comunidad. Ajá, ¿y cuál es la comunidad? ¿Cuál comunidad? Ajá. ¿Cuál comunidad? ¿Quién es la comunidad si todavía ni sale? No me dejas mostrarlo. Yo soy parte de la comunidad. Sí, entonces a ella pues también se le ha criticado, ¿no? Porque dicen las personas que no están a favor del entretenimiento para adultos que ella está pues capitalizando con eso y ella dice, pues sí, pero ¿por qué no vamos a entrar también las mujeres a este medio? Y reconfigurarlo. Reconfigurarlo, porque ella dice, yo trabajo con personas y les pregunto si se sienten cómodos con lo que se va a trabajar, ¿no? Y sí necesito que estén bien seguras de lo que van a hacer durante el rodaje, si no, pues no quiero como por ahí sorpresas, ¿no? Ella manifiesta esto, ¿no? Que ella quiere mostrar un contenido en el que también las mujeres sean agentes de su propio placer. Y no objeto. Exacto, y no desde esta violencia que se muestra en el entretenimiento para adultos convencional, que es muy violento, muy misógino, Y que genera fetichismos que pueden replicar violencias graves, ¿no? Como esta de padrastro, hijastra, tío, está sobrina. Dormida, o está tomada, o está desmayada, y pues, o que el no significa sí, o sea, cuando dices, sí. No, claro que no. Y ella menciona eso, ¿no? O sea, yo veía el porno cuando estaba en la adolescencia, pero yo dije, es que yo no, o sea, sí mi cuerpo por supuesto va a responder, pero no me siento identificada con eso, o sea, claro, sí. Para mí, es más, me parece grotesco, ¿no? Y que era lo que mencionaba yo con Pelo Pincho, ¿no? Claro. ¿Por qué me gusta cierto tipo de no porn? Porque reconfigura el lugar del poder, ¿no? Claro. La dinámica es igualitaria, es distinta. Sí, y ella dice, pues acá sí se dicen palabras así tiernas, y hay más besos, o sea... sí, es muy diferente el no porn feminista, aunque muchas feministas dirán que no hay tal cosa, pero otra vez, ¿no? O sea, no, ninguna teoría habita la salud si no se cuestiona a sí misma o si se casa con una postura de forma radical sin extenderse al diálogo, ¿no? Claro. Entonces, habrá personas feministas que no consideren que el no porn producido por mujeres puede ser feminista, y habrá quienes lo digan que sí, pero sí es distinto al no porn. Porque algunas actrices y actores que habían trabajado con ella, algunos, no todos, no todas, pero sí decían que sí era muy distinto, porque ella les preguntaba si si les tomaba en cuenta. También le enseñaba ciertas tomas así de, ¿te sientes cómoda con esta toma o no? ¿O qué hacemos? ¿No? Entonces eso como que les hacía también sentir más seguros y más escuchados, porque pues sí, es como, sí, las vas a poner en esa posición y cállate. Y te las voy a pagar historias, las historias de abuso, sí, laboral, pues, y de todos los sentidos, que les hacen consumir dilatadores musculares, las historias de tumultaria, ¿no? Sí. O sea, en actrices y actores no porn es muy, muy fuerte. O sea, es decir, la industria no es una industria cuidada, tan placentera ni tan benéfica, ¿no? O sea, aunque justo sea una industria del placer, no necesariamente quienes están ahí están por placer o realmente sintiendo placer, ¿no? Muchas tienen que ver con una necesidad compleja y he escuchado muchos comentarios. Hubo una noticia hace ya algunos años, como 8 o 10 años, sobre una actriz no porn que fue violentada sexualmente en una tumultaria, ¿no? Sí. Y entonces los comentarios eran, pues es actriz porno, ¿qué más da?
A ver, otra vez, a los Ramiros del mundo y a los José Luises del mundo. Y las Ramiras también. No existe tal cosa como que el consentimiento sea igual que la clave del Wi-Fi. O sea, no te la dan y ya es para siempre, güey. No. Eso es algo que siempre se tiene que estar mediando. Si estás en el acto sexoafectivo o solo sexual y la persona se siente incómoda porque se triggereó por tal y te dice detente, te detienes, güey. O sea, el consentimiento es móvil, ¿no? Entonces... Y aplica también en el trabajo. ¿Cómo que solo por ser una actriz no porn se merecía un abuso tumultario, ¿no? De un montón de vatos, o sea, por... Y exponerla también a otras situaciones, ¿no? De salud mental y física, de transmisión. De transmisión, ¿no? Sexual. Y tenemos otro gran ejemplo. ¡Tarán! Pues yo quisiera mi amiga en viaje sexual. Yo en mi proyecto de viaje sexual, que ahí lo que hago es... pues doy asesorías en línea, talleres, es muy, muy educativo lo que estoy haciendo en viaje sexual, es meramente educativo. Sí, tus reels son sobre educación sexual. Sí, claro, es sobre educación sexual, ¿no? En diferentes ámbitos y para diferentes personas. Pero cuando yo intento subir contenido educativo de los OSPEs, que ya ahí ya saben que son los OSPEs, censuran cuando... Intento buscar imágenes que sean más explícitas y muestren o que sean reales y no una vulva blanquita, depilada y demás con labios simétricos. Cuando estoy buscando estas referencias reales, o me sale por no por o me bajan mi publicación. Entonces digo, si eso me aparece a mí, pues por supuesto que las infancias están expuestas desde los 10 años, ¿no? O un poco atrás si les dejan el celular desde muy temprano. Claro, exacto. Entonces, sí es más que bloquear y ponerles candados, que eso ya está bien sabido que no funciona. Es claro, como, claro, papá, que es en todo un millennial. Tú sabes que cuando te prohibían, tú obedecías. Ajá. Hazlo con tu hijo. Sí, funcionará. Sí. Entonces aparece y pues ya se sabe, ¿no? Que mientras más estás informado, entre más les expliques, pues te vas a evitar un montón de cosas. Pero en redes sociales a mí me han bajado mi contenido, si hago un reel y aparezco hablando de ciertas cosas, me lo bajan y eso también es muy desmotivante y cansado. Se vuelve como, bueno, ya, no voy a subir más porque ¿qué subo? Y eso no solamente me afecta a mí, sino que varios colegas denuncian lo mismo, así de, oigan, a mí me bajaron mi contenido, oigan, ¿ustedes qué estrategias? Compartir estrategias para lograr ahí sortear un poco al algoritmo, pero se vuelve bastante tedioso, bastante desmotivador, esa es la palabra yo creo que puedo elegir. Y eso, ¿no? Que dices, bueno, voy a seguir porque sé que hay alguien a quien le puede servir mi información, hay alguien que sí va a saber de qué va esto, ¿no? Pero pues sí, se vuelve eso, ¿no? Que ves que tus seguidores no suben y ves que hay alguien que está desinformando, pero claro, como tiene el recurso económico, tiene para pagar a las personas de marketing, para pagar a todo un equipo detrás, pues va desinformando y su número de seguidores llegan hasta los miles, ¿no? Entonces dices, híjole, ¿cómo luchamos contra eso? O sea, más que luchar, ¿cómo lo afrontamos? Se vuelve bastante complicado y ahí es donde les pedimos a nuestros queridas y queridos y querides público o personas conocedoras, no, que sí presten atención, ¿no? ¿Desde dónde viene? Yo no les digo, ay, síganme a mí, pero sí digo, acérquense a personas que les pueden brindar información veraz, que les pueden informar como debe de ser y no desde la desinformación o desde el estigma o desde la patologización. Sí, porque pues finalmente, o sea, el contenido va a abundar, ¿no? Nosotras les invitamos una y otra vez a que cuestionen no solo la estructura
con la que fueron educadas, educados, educades, sino incluso a nosotras mismas si algo no les parece como razonable, ¿no? Pero es muy peculiar como, por ejemplo, este creador de contenido, no voy a decir su nombre porque no quiero darle como vistas, poco. Pero que tiende a posicionarse desde un lugar súper machista y patriarcal, hablando, por ejemplo, de una infancia, ¿no? Del hijo de Shakira y señalando cómo es súper amanerado, como si justamente tener expresiones femeninas fuera negativo, ¿no? O como el papá, un papá que engañó a su mamá, tiene que estar presente para que en la infancia no sea afeminado. Entonces, es peculiar cómo este tipo de expresiones y discursos se replican, se viralizan, pero cuando cuestionamos estas figuras paternas o este cuestionamiento o esa asociación de la feminidad con lo negativo y lo peyorativo, entonces la censura recae sobre nosotros. Ajá, ¿no? Y la violencia sigue otra vez con nosotras, sí, porque se perpetúa. Entonces eres una resentida, eres una fea, eres una gorda, o sea, sí, pero lo dicen no, por eso si no eso tenemos derecho a opinar, ¿no? Como si eso fuera un insulto, ¿no? Gorda es insulto y es como, es una característica. Hermana, o sea, estamos bien ricas. Sí. Por Dios. Sí. Pero bueno, lo que hemos identificado es que no se censura el cuerpo como tal. O sea, no. Se censura la carga política que ese cuerpo asume a partir de su autonomía. Sí, porque ya les ponía yo el ejemplo con una vulva real, ¿no? Sí hay vulvas reales, pero precisamente son del entretenimiento, no porn. Entonces, cuando lo queremos traspasar ya a lo educativo, entonces puede ser que una vulva también real va a ser bajada, va a ser censurada, te van a bloquear el canal y te van a decir que atentaste contra las políticas y bla, bla, bla. Porque educa, cuestiona, reflexiona, denuncia y emancipa. Tenemos como imágenes muy similares. Es una vulva, pero con diferentes características, pero una es alabada y es súper hipersexualizada y, ay, sí, qué rico. Es que eso, cuando es objeto y cuando es sujeto autónomo, ay, no, es grotesca, es peligrosa, se vuelve peligrosa. Entonces, desde ahí parte este cuestionamiento a la censura. ¿Qué es lo que se está censurando realmente? La autonomía y el pensamiento, ¿no? O sea, ya lo diría, por supuesto, ay, yo bien trabada, nuestro Paul B. Preciado, que es este pensador queer, trans, masculino, súper importante en el análisis del lenguaje corporal y de la patologización, ¿no? Sobre todo he estudiado muchísimo la patologización que recae sobre los cuerpos otros, ¿no? Los cuerpos no normados. Entonces, justo nos señala cómo esa censura actúa sobre la imaginación política del cuerpo. Otra vez, insisto, ¿no? ¿Por qué de un momento atrás, otra vez con el ejemplo que poníamos de Luis XVI y cómo las pantorrillas eran eróticas en ese momento porque estaban cubiertas, pero las shishis no, porque estaban muy expuestas con esas ropas, ¿no? Pero pasa también con la cultura no porn, ¿no? O sea, ¿por qué hoy por hoy se reconfigura esa imaginación política en nuestro cuerpo de que es sexy el vínculo intrafamiliar que es incestuoso? Eso es súper complicado. Imagínense cómo entre más nos exponemos a ciertas cosas, vamos desbloqueando conflicto con eso, ¿no? Y depende de la época, ¿no? Se vuelve conflictivo, porque ¿no? Antes no se casaban si no eran primos, hermanos o la mamá y el papá, o sea, así se manejaba y nadie le cuestionaba y para nadie estaba No les van a salir bien las criaturas, ¿eh? No lo hagan, no lo hagan. Y tampoco violenten dentro de la familia solo porque en la cultura no porn se ve como algo placentero y disfrutable. Una cosa que sí les aseguro es que las personas que están participando en esos videos no están relacionadas familiarmente, en lo absoluto. Y si llegaran a estar relacionadas, que aquí ya decimos que no patologizamos y no juzgamos. No patologizamos, pero... Ajá, sí. No, porque yo
yo en mi familia se han dado casos incestuosos que no voy a andar quemando quién con quién, ni mucho menos. Suéltala, hermana. Si no la cuentas completa, no la cuentes. Por eso nuestro color de ojos ha permanecido durante generaciones. No es cierto. En mi familia estamos de muchos colores. Fuertes declaraciones. Pero sí, se ha dado como este incesto desde personas adultas que quieren darse amor, calor, lo que quieran, y lo llevan a cabo, ¿no? Que es muy distinto. Y ahí es donde no ponemos como este cuestionamiento, sino ¿A cuando... quién? Ajá. Sino ¡Hola, Monterrey! Hola, primo. Ay, lo siento, perdón. Estaba el chiste sobre la mesa. No por nada nace de la prima se la rima, ¿no? Porque, ay, sí, conocí a la prima y la ve en los jueguitos adolescentes de París. Entonces, es eso, ¿no? Que en la cultura del entretenimiento para adultos se coloca en esta disparidad de edades y de edades en donde, pues, estas personas... De edades, de poder. De poder, exacto. Entonces, eso es lo que sí les cuestionamos porque cae, o por supuesto que en un delito. Ya si eres mayor de edad y eres plenamente consciente de la decisión que vas a tomar con tu tío, prima o demás, pues ya es muy tu rush. ¿A quién, Nomás que no le salen bien las criaturas, No, Yo amiga, no, pero eso también no es tan cierto. O sea, tampoco es tan... Amiga, no los exhortes, O sea, permiso no les hace falta, güey. No, yo sé. Sí, ¿verdad pero, que no, Monterrey? ¿Qué nos dicen? Las personas que tienen 8 dedos en las manos. No, y tampoco estamos... No, amiga, nos van a funar. No. No. Aquí todos son bienvenidos con sus 10 dedos en cada mano. Y sus 3 ojos. Sus tentáculos. Y entonces, ¿cómo funciona el algoritmo? Pinche algoritmo, amiga, lo odio. Perdón, no podemos odiar. Hasta Pincel sí, se vino a asustar. ¿Cómo funciona el algoritmo? Ya le odia al algoritmo. Bueno, en términos simples, la que puede explicar lo complejo. Sí. En términos simples, un algoritmo pues es una serie de instrucciones que en este caso un ordenador, una máquina, una computer, pues sigue para ejecutar una tarea, evidentemente. Y en el caso de las redes sociales, pues los algoritmos van a filtrar, por supuesto, van a ordenar, van a recomendar contenido y con base en ciertos criterios, pues van a maximizar la interacción, ¿no? A difundirla. O minimizarla, que fue el caso que nos pasó justamente con el señor YouTube, ¿no? Y esto tiene que ver con los likes, con los comentarios, con el tiempo de visibilización. Yo la verdad es que he estado muy activa en relación con la situación palestina y lo que puedo decirles es que en mis redes sociales, cuando subo historias de mis perros, tengo una cantidad de vistas impactante, ¿no? Así 2,000 vistas, 3,000 vistas. Y cuando subo cosas de Palestina, amigas, amigos, 42. O sea, me superbanean, se los juro, así. Nomás Fernando y Alejandro me ven y me dan corazón, güey, nadie más. Entonces, está fuerte porque, claro, cuando subo cosas de arte, de curaduría, o cuando subo cosas relacionadas con mis clases y del podcast, hay como mucha visibilización, ¿no? Pero en el caso específico de lo de Palestina, está súper baneado y tiene que ver con el algoritmo, claro, con que desea proyectar. Y yo creo que yo lo puedo ver porque yo sigo de cerca esas noticias, pero hay personas que ni lo no se dan cuenta. ¿no? Por ejemplo, yo también, en este sentido que hablaba de viaje sexual y que lo veo también en mi red personal, veo esta comparativa. Trato de subir el cuerpo como anatomía, como explicar los nombres de cada parte de nuestra cuerpo, y en el otro, en el personal, subo contenido así con mi lencería y es como mi contenido anatómico y demás, no. Baneado y así como una vista, un like. Igual de Fernando, de Mitzi. Y cuando es en el personal, y que incluso ahí puedo tapar algunas personas, tengo más vistas, tengo más reacciones, es como,
simplemente en el sentido de hacer el experimento y también de que soy persona y puedo tener este momento de ocio, que después hablaremos de eso, en el que me permito mostrar ciertas cosas, ¿no? Entonces es como, ¿por qué cuando es para el consumo y así como en términos eróticos, sexuales, sí, pero cuando es educativo, sexual, no? Y ahí es cuando entro en este conflicto de... Ya se enojó. Bueno, no, ese insulto no, porque es muy machista, pero sí es como de maldita sea. Pues lo que hay que identificar es que, a ver, los algoritmos no son ese ojo que todo lo ve, pensando y consciente, que dice, ay, esta está diciendo la verdad, no, esta está diciendo una mentira. No, o sea, no ven valores, no ven verdades, sino probabilidades de éxito comercial. ¿Y qué vende? Pues la verdad es que en México sí vende bastante la cultura machista, sí vende bastante la glorificación y apología del narco, que yo no quiero denominar propiamente como una cultura, porque no es cultura, tampoco es la subversión del Estado, es el brazo extendido del Estado que no hace lo que quiere hacer de manera sucia por sí mismo, sino que tiene ahí su extensión. Entonces, eso vende un buen, ¿no? Entonces, eso es lo que se está como replicando una y otra vez. Entonces, lo que va a hacer el algoritmo es interpretar estos datos masivos, millones de publicaciones. Evidentemente, la morra que te está cuestionando que la shishi no es para tu placer, sino que le pertenece a una persona autónoma y pensante. Denunciada y bloqueada. No, qué hueva eso, güey. Si la shishi va a pensar, no la quiero. Ay, no, guácala. Si la shishi no viene a mí para divertirme, sí, no la quiero. Entonces, evidentemente, el comportamiento de los usuarios es lo que va ahí como de alguna manera alimentando el algoritmo. Sí. Las etiquetas, las categorías, lo que antes fue denunciado, por supuesto, censurado o promovido, ¿no? Ya vamos ahí más bien a jugar con los títulos, así de, estas les vienen a enseñar las shishis hoy. O, por supuesto, otra vez las políticas de la comunidad que son definidas por la empresa y, por ejemplo, en el caso de Meta con Zuckerberg, que además es un sujeto judío, no estoy diciendo sionista, es judío, ¿no? O sea, ojo, no, ya aquí me voy a súper proteger y diría mi abuela, me voy a curar en salud, no voy a ser el chamuco, pero lo mismo con X, ¿no? O sea, yo era súper tuitera. ¿Y quién llegó a jodernos la existencia? El niño consentido. Musk. El niño consentido. A cagarla, ¿no? O sea, y ya se arruinó una gran red social por la manipulación de sus algoritmos. Y fíjate cómo ha cambiado, la manipulación también comercial. O sea, como yo nunca estuve como suscrita a esta plataforma o a esta red social, pero sí veía algunas dinámicas de lo que había, ¿no? De contenido. Y se ve la diferencia de ahora que ya es este señor al mando o con el control de esta red, y es totalmente una cosa que yo digo, esto se volvió un circo, o sea, digo... Sí. Cuando comenzó el asedio a Gaza, nos llegó a cancelar cuentas a personas que hablábamos pro Palestina. Ya la verdad es que en algún punto yo cerré definitivamente esa red porque pues estaba enteramente manipulada, ¿no? O sea, esos algoritmos aprendían a reproducir ciertas cosas y reforzar sesgos. Y acuérdense que puede ser peligroso. Ahí tenemos el caso del fraude económico con la Bitcoin que nos llevó a cabo nuestro queridísimo presidente de Argentina, Milei, que el güey posteó algo en X promoviendo una Bitcoin que no tenía sustento justamente en el Bitcoin como tal. Bueno, más bien promovió una criptomoneda. Sí, me disculpo. Promovió una criptomoneda que no tenía respaldo en el Bitcoin, sino más bien tras la especulación. Gran fraude. En minutos se compró. Estos güeyes sacaron sus inversiones y se cayó y así de... 0 pesos costaba esa Bitcoin, ¿no? Pero entonces, como el presidente lo legitima. Lo puso ahí, lo publicó, pues obviamente la gente dijo, ay, sí, si el presidente está ahí metido, yo le entro. Un saludo al facho de Milei,
Y todavía dice después que siempre no. No, yo la promoví. Así como si publicitar y promover es diferente, ¿no? Y bueno, pues ya cerramos o vamos cerrando con esta carga moralista que de alguna manera adquieren los algoritmos, que ya sabemos perfectamente que no tiene que ver con que sean conscientes en sí mismos, sino que se nutren de la interacción, y pues ya sabemos que ocultan contenido crítico, pedagógico, que se vinculan con palabras como sexo, por supuesto, con placer. Entonces, aborto, masturbación o incluso otras más, ¿no? ¿Cuándo es que podemos hablar de abortos? No cuando es un derecho para las mujeres, para los derechos reproductivos de niñas, mujeres, adolescentes o personas con capacidad de gestar, sino cuando es un escándalo de un famoso o famosa. ¿Cuándo podemos hablar de sexo? Cuando es un escándalo de famoso o famosa. Es decir, ahí hay una manipulación, ¿no? Porque pues ya sabemos que las plataformas van a manipular bajo estas etiquetas de explícito sexualmente, violento, sensible, inapropiado para menores. Lenguaje obsceno. Ofensivo para la comunidad. Pero no son ni criterios ni universales ni transparentes, ¿no? Se nutren ¿desde dónde de un parten? sesgo. Claro. Desde quién las programa. ¿Quién las programa y qué es lo que se filtra? Porque si es te dicen, sí, es por vistas, pero por ejemplo es lo que decía esta Erika Luz. Ella decía, es que mis redes estaban subiendo. No era entonces por cuestión de likes o ventas, porque yo estaba vendiendo. Era porque yo lo estaba ejerciendo desde otro enfoque. O sea, del autónomo. Exactamente. Y bueno, amigas y amigos, les tenemos preparado un gran siguiente episodio que se extiende otra vez de la censura. Vamos a hacerles un manifiesto. Un manifiesto desde Erotopías. Muy genial y maravilloso como nosotras. Hoy anduvimos muy políticas. Bueno, siempre somos repolíticas, la verdad. Hoy más. Y les vamos a dar muchas referencias teóricas que no les pudimos dar hoy, pero que les vamos a compartir el próximo episodio, así que véanos. También queremos hacernos un fanzine, así materiales guapos. Tener una invitada guapa o dos, posiblemente. Alguien que haya experimentado en la cuerpa la censura del Estado. También. Maybe, no sabemos. Todo puede pasar. Pero sí. Bueno, ya saben. Difundan, por favor, compártanos, difundan, denle like, denle seguir, denle a la campanita. Sí. Si no les aparece, por favor, búsquenos. ¿Y qué así más? Como buscaron el nuevo perfil del ex, así búsquenos a nosotras. Sí. Aquí estamos para ustedes. Entonces, pues la verdad es que estamos contentas, nos gustan mucho sus comentarios, incluso aquellos que son inquisitivos y que nos cuestionan. Si tienen dudas o preguntas, por supuesto que estamos en toda la disposición de responderles. Y no nos creemos tampoco que tenemos la verdad absoluta, eso jamás. Y nuestros posicionamientos también son falibles, ¿no? Y seguimos aprendiendo de todas estas referencias que les compartimos, de los feminismos, de la comunidad, yo como miembro de la comunidad, o sea, ser miembro de la comunidad no me hace no tener prácticas que pueden violentar a alguien más. Trato de evitarlas, pero bueno, lo que tratamos de decir es que no tenemos la verdad absoluta, pero estamos siempre dispuestas a dialogar con sus comentarios y también queremos próximamente, pues no sé, interactuar en un live, etcétera, ¿no? Entonces, pues eso, síganos comentando, con mucho cariño y con mucho respeto les vamos a contestar. Que esperamos de igual manera sus comentarios, aunque ya lo dijimos, ¿no? Aunque sean diferentes a los nuestros, sí. Adelante. Pero desde el respeto. Entonces, pues nada, síganos en todas nuestras redes sociales, estamos como erotopías.oficial y en nuestras plataformas como Erotopías, Cartografías del Deseo. YouTube y Spotify. Suscríbanse, denle like, compartan, activen la campanita de las notificaciones y amigas, amigos y amigues, nos vemos y nos escuchamos en el siguiente episodio. Que el objetivo, ya saben, es seguirnos cuestionando. Bye.
Let's get high.